Primera de Samuel, capítulo 30, desde el verso 1 al verso 4. El título dice: David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag, al tercer día los de Amalec habían invadido Negueb y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados, ¿qué dice? Cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Amén. Dice también: su ciudad estaba quemada. Entonces David y sus hombres lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Hoy el Señor nos bendice con su palabra, y un mensaje importante de lo que hoy vamos a escuchar es que el Señor hoy nos dice: no te rindas, que Él es el que te va a dar fuerzas en todo momento. A lo que se viene, a lo que estás pasando, Él te dice: Él es tu fuerza, nadie más que Dios. Él va a ser tu fuerza. Acá en el contexto de esta palabra vemos cómo el rey David venía de derrotar a un ejército de muchos hombres con solamente 600 soldados. ¿Y sabe qué pasó? Cuando él llegó, se encontró de que los amalecitas habían destruido todo a su paso y se habían raptado a las mujeres y a los hijos de esos 600 soldados. Era una tragedia tremenda para el pueblo de David. Pero ¿qué pasa? En esa situación difícil, si nosotros seguimos leyendo la palabra, habla que David se había puesto a orar delante de Dios, pidiéndole a Dios fortaleza, porque dice que ya se habían cansado de llorar por la situación, ya no tenían fuerzas para seguir llorando. Ese batallón de soldados eran valientes, eran decididos a todos, adoraban a Dios, fueron con su capitán, con el que los dirigía, quien era David. Hacían caso todo lo que decían David porque lo consideraban un líder, alguien que se merecía lealtad. Pero al llegar y ver esa situación, empezaron a tener en su corazón un malestar. Empezaron a querer hasta apedrear al rey David por esa situación que estaban pasando. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida llegamos a decir: ya no aguanto más por esta situación, ya no aguanto más, he ayudado a cuántas personas, he llegado hasta el límite de mis fuerzas y veo que Dios, tal vez veo, y en mi mirada puedo decir tal vez que Dios no me está ayudando? Hoy quiero decirle de que en medio de toda situación, en medio de toda angustia que usted pueda estar pasando, tenemos un Dios que nos levanta, un Dios que nos va a sustentar siempre, y que Dios nunca lo va a abandonar. En esta situación, David, quebrantado, se quebró delante de la presencia de Dios, orando. ¿Y sabe qué le pidió David? No le pidió más que fuerzas, porque en medio de toda situación hay momentos que usted va a quedar solo, va a ser usted y Dios, y en esos momentos el que le va a dar sabiduría, le va a dar a usted la luz que necesita su mente, solamente es Dios. A veces nos faltan las fuerzas para orar, para buscar de Dios. Son tantas situaciones difíciles, o tal vez el dolor profundo que puede tener su corazón, mi corazón, que a veces nos lleva a dejar de orar, a buscar de Dios, a enojarnos con Dios. Y es común a veces que pase eso.
No es porque estemos endemoniados, no es porque, digamos, el enemigo viene y sí, el enemigo está siempre para buscarle la vuelta y hacer que usted se desvíe de Dios. Pero en esos momentos de angustia debemos fortalecer nuestro corazón en el Señor. En esta semana nos tocó vivir en familia. A veces si miramos a nuestra derecha, a nuestra izquierda, vamos a ver que hay gente que está peor, situaciones peores, irreversibles. Gente que está en terapia ya con el último suspiro de su vida, a punto de morir, pidiendo tal vez el último aliento para hacer lo que no hizo. En este tiempo, en este mes que ha pasado, ha sido duro, ha sido golpes duros que hemos sufrido como familia. Sé que ustedes también pasan situaciones difíciles, pero con esto quiero decirle que no se deje ganar por esa tristeza, no se deje ganar por lo negativo, porque nosotros si nos ponemos a analizar nuestra vida, estamos bien, estamos con salud, que es lo importante. Tal vez estamos transitando días ásperos en nuestro bienestar, en la salud, pero dentro de todo Dios nos bendice, nos da, estamos positivos. ¿Cuántos de nosotros estamos positivos hoy? Hay que ser positivo, porque el Señor hoy nos dice: no te rindas, porque va a venir el diablo, te va a querer venir a matar, te va a querer quitar lo positivo que vos tenés en tu corazón, te lo va a querer quitar. Miren, el pueblo de Israel venía contento de ganar una tremenda batalla con esos 600 valientes, eran como leones que nadie se le quería enfrentar porque ellos iban y vencían siempre. Pero esta situación, cuando llegan, se encuentra de que habían secuestrado a sus mujeres y a sus hijos. El rey David, además de estar tal vez desconcertado en ese momento de dificultad, le pidió a Dios sabiduría, porque en ese momento tal vez él hubiera dicho: bueno, me doy por vencido, ya he perdido esta batalla, pero no, él dijo: vamos a traer a nuestras mujeres y a nuestros hijos de vuelta. Dice que David se fue, tomó de nuevo a esos soldados que estaban desconsolados, de tanto llorar ya no tenían fuerzas. Los llevó de nuevo, y de esos 600 pararon en un momento en un arroyo a descansar, y 200 de esos soldados, de los 600, 200 dice que abandonaron. 200 abandonaron. Sintieron que ya no tenían fuerzas. El rey David había llevado a darle ese descanso porque necesitaba tomar fuerza para ir y vencer y traer de nuevo a esos secuestrados que habían llevado los amalecitas. Pero dice que 200 han abandonado. Así pasa en la vida. Hay gente que llega a la iglesia, escucha el mensaje, se fortalece un tiempo, tal vez de a oídas solamente escucha a Dios, pero cuando vienen los problemas, abandonan. Hoy yo lo aliento a usted que usted no sea de esos que abandonen. No sea de esos que a la primera tiren la toalla. Usted debe seguir adelante, porque sabe que usted es un propósito de Dios. Hay gente que a usted le va a rodear, hay gente que usted lo va a tener siempre a su lado mientras usted esté bien. Y usted lo va a comprobar cuando usted esté en dificultad. Cuando usted esté en dificultad, tal vez hay gente que se le va a apartar. Y el trato lo va a tener usted con Dios. Usted con Dios. Usted con ese Dios poderoso
Dios que hace todo lo posible para que usted esté bien. Usted es alguien importante para Dios. Usted es una persona importante para Dios. Porque cuando usted está peleando estas batallas, el Señor hoy te dice: límpiate las lágrimas y sigue adelante. Porque en medio de toda dificultad te vas a tal vez querer vencer, y hoy Dios te dice: levántate. Va a haber decisiones que vas a tener que tomar en tu vida. Tal vez hay decisiones difíciles que debes tomar. Tal vez las circunstancias a usted le parecen que son una desesperanza para usted. Tal vez usted vive hoy situaciones que lo ponen entre la espada y la pared, y tomar hoy una decisión. La decisión más grande que usted puede tomar hoy es orar a Dios, pedirle: Señor, ayúdame con tu voluntad, con tu propósito. ¿Qué quieres de mí? Y a pesar de esa adversidad, como el rey David fue de inspiración para su pueblo, poder usted ser inspiración para su familia, para aquellos que realmente quieren llevar testimonio de que Cristo vive, de que hay un Cristo vivo, de que en medio de la batalla de la fe debemos nosotros ser vencedores. Usted y yo debemos ser vencedores. Parecen palabras solamente bonitas, pero cuando nos fortalecemos en Dios, empezamos a ver de que este momento de venir a la iglesia, nosotros funcionamos como una iglesia en días de dificultad. Nuestros hermanos nos han dado el aliento de seguir, de orar por nosotros, de darnos ese sustento de decir: nosotros estamos aquí para orar. Hoy tenemos la libertad de reunirnos, de la libertad de poder elegir, de escuchar de Dios, de bendecir nuestra vida escuchando de Dios. Va a haber un tiempo en el futuro tal vez que no vamos a tener este tiempo de escuchar la palabra de Dios. Hoy en día se ven muchos lugares donde la palabra está siendo manipulada. Gente que solamente usa la palabra de Dios para beneficio propio. Iglesias que se llevan solamente de lo económico, de lo material, haciendo ver de que eso es Dios. Y sabe que eso no es Dios. Dios es creer en alguien, en aquel que no vemos, pero creemos que existe. Creemos que Jesucristo murió en esa cruz por usted, por mí. Creemos que Jesús ha nacido, aún siendo rey, nació en un pesebre rodeado de animales. Porque la voluntad de Dios lo quiso así. Hoy vamos a necesitar ánimo. Claro que vamos a necesitar ánimo. Y hoy Dios nos da ese ánimo. Así como David tuvo una actitud positiva delante de la situación que le tocaba afrontar. Una actitud positiva, cantando, alabando a Dios. Si usted va a leer los salmos escritos por el rey David, mientras David era perseguido, mientras David se le llevaban cautiva la gente, David decía: te amo, Señor, mi fortaleza es el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. En medio de todas esas dificultades que estaba pasando, él podía decir esto: mi Dios, mi roca, en quien me refugio. En esa roca que es Cristo me refugio. El poder de mi salvación, dice, es mi baluarte. En estos pasajes podemos ver cómo David confió plenamente en Dios, aquel que le iba a dar el valor para salir adelante. En ese Dios, amén, en ese Dios verdadero, que hoy tenemos el acceso, usted, yo, la iglesia,
de saber de que Dios es el mismo ayer, hoy y lo va a ser siempre. Siempre va a ser Dios, un Dios fiel. En esta semana podía conversar con un compañero que me decía, yo a veces lo tomo como que todo lo que Dios me habla en la semana lo tomo y lo atesoro en mi corazón, porque sé que viene de Él. Me decía, ¿sabes qué? Esta semana he muerto. Estuve muerto, ¿sabe qué? 3 minutos. ¿Y cómo sabe que has estado muerto? Le digo yo. ¿Sabe qué? Me agarró un dolor, me caí, me desmayé, y en esos 3 minutos era como que han sido 10 o 20 años de mi vida. Y estaba en un lugar rodeado de luz, donde solamente sentía tranquilidad. Y anteriormente mi esposa también contaba eso de que había llegado a ese lugar. Digo, gracias Señor, porque me haces ver de que ese lugar de paz existe. Porque esa segunda venida de Cristo se avecina y Él nos ha prometido que hay una vida eterna después de esta. Y yo le decía a él, y 3 minutos, sí, 3 minutos, pero ¿sabe qué han sido? Parece años. También pude comprender de que en Dios, así como la palabra dice que 1000 años lo puede hacer en 1 minuto, o en 1 minuto vivir los 1000 años. Pude escuchar testimonio de esta persona y tal vez los demás hubieran dicho, pero está loco, está de remate. Si yo hubiera estado en otra situación, hubiera dicho, está loco. Pero como sé que hay un Dios, hay un Dios poderoso, sé que ese lugar prometido por mi Dios es real. Es real, Dios. Es el que hoy te va a fortalecer, el que te va a dar hoy la salida para lo que estás necesitando. Solamente Dios. Hoy la adolescencia, los chicos que están en el secundario, tal vez los lleva a la frustración. Muchos se quieren ir de casa, otros se quieren quitar la vida porque desaprueban materias. Yo conversando con mi esposa le digo, cuando desaprobamos nosotros, ¿qué hacíamos? Vamos que tenemos otra chance. Éramos personas fuertes, vamos que se puede. Hoy en día hay que orar mucho por nuestros adolescentes, porque hay muchas cosas dando vueltas que quieren turbar su corazón. Por eso también le aliento a usted que pueda orar por aquellos que hoy están pasando momentos difíciles. Había un actor que se llamaba Robin Williams, que él se quitó la vida. Aún rodeado de mucha gente, él se sentía solo. Él llegó a esa drástica situación porque sentía que nada lo llenaba. Miren ustedes, un actor lleno de riquezas, con mucha gente a su alrededor, se sentía solo. Muchas veces nos pasa eso. Estamos rodeados de personas y a la vez nos sentimos solos. Pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, todo cambia, todo es distinto. Todo es y todo ayuda para bien. Cuando usted llore, cuando usted se sienta angustiado y le hable a su Dios, a este Dios poderoso, usted va a sentir que no está solo. Usted no está solo. Tal vez las circunstancias lo llevan a pensar de que va a dejar ya de pelear. No deje de pelear. No se rinda. Amén. No se rinda. Porque va a haber problemas en la vida. Claro que va a haber problemas. Va a haber dificultades, sí. Va a haber gente que a usted le va a traicionar. Sí, va a haber, porque sabe que Jesús tuvo gente así. Jesús estuvo al lado de Judas, al lado de Pedro.
pero Él siguió adelante. Siguió a esa cruz, a ese propósito de Dios. Hoy el propósito que usted tiene es un propósito grande en Dios. Tal vez hoy tenía usted otras cosas que hacer, pero vino a la iglesia y hoy está escuchando este mensaje. Yo le aliento a que usted siga peleando lo espiritual, buscando de Dios, orando, creyendo de que hay salida para todo. Pero por sobre todo tenemos un Dios que nos va a dar valentía y positivismo en nuestro corazón para seguir adelante, luchando esta batalla día tras día para seguir y vencer. Amén. Vamos a orar en esta noche. Vamos a poner este mensaje en las manos del Señor, que Él pueda obrar en nuestros corazones, diciéndole: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en esta noche nos bendices, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, en esta noche un grupo de tus hijos estamos reunidos en este lugar. Porque, Señor, en esta noche te pedimos que nos ayude, nos dé fuerzas en medio de toda situación que nos toca vivir. Tal vez hoy tenemos miedo en nuestro corazón de algo que estamos pasando, pero, Señor, hoy te pido que nos bendigas, que en este tiempo, Señor, nos dé la bendición de tu gracia, Señor, y que en esta noche, Señor, tu gracia empapen, Señor, nuestras vidas, sabiendo de que eres un Dios poderoso. En esta noche, amado Dios, en este momento que tal vez es un momento difícil que nos toca pasar, personalmente tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre, que nos concedas fuerzas, que nos des valentía, que fortalezca nuestro espíritu, Señor, que fortalezca nuestro cuerpo, nuestra mente, para que hoy, Señor, podamos superar, Señor, los desafíos que nos toca enfrentar. Danos la sabiduría, Padre, para tomar decisiones correctas y la paciencia para seguir adelante, para perseverar, Señor, en lo que nos toca pasar hoy. Porque hoy, Señor, delante de tu presencia, te decimos, Señor, que confiamos en tu poder, confiamos en tu amor, confiamos, Señor, en ese amor incondicional que tienes para nuestras vidas. En esta noche, Señor, alabamos.